Qué gusto estar en este nuevo capítulo de Líderes 2050. Este podcast, como saben, Líderes 2050 nace con un propósito genuino, personal, de elevar el estándar de liderazgo pues, a nivel global, y me refiero global a todas las personas que nos escuchan en todos los países, todas las empresas. Tenemos una audiencia muy diversa y agradezco en serio que nos ayuden a compartirlo. Muchísimas gracias por estar hoy en este capítulo nuevo. Que tenemos a una invitada muy especial que ahorita les voy a platicar de Roxana Núñez, que para mí es una persona excepcional y aparte una amiga que yo estimo y que admiro desde hace muchos años, si no me equivoco, entre 12, 14 años por ahí que nos conocemos. Bienvenida, Roxana. Muchas gracias por estar aquí. Ricardo, de verdad es un gusto, te agradezco muchísimo, sí, ya son muchos años de conocernos, de colaborar y de verdad es un honor, Muchas gracias. gracias. Les voy a presentar a Roxana, pero antes de presentar y leer tu biografía que me mandaste, yo quiero platicarles y decirles por qué razón invité a Roxana a este podcast conmigo. Yo conocí a Roxana ya trabajando en el Consejo de la Comunicación. Ahorita nos vas a platicar un poco más de esto, voz de las empresas. Y en ese momento yo estaba en casa Pedro Domecq Pernod Ricard, trabajando en comunicación. Desde que conocí a Roxana, vi a una mujer muy fuerte, una mujer muy entrona, muy segura, una mujer obviamente muy inteligente, y es el tipo de personas que siempre quiero estar cerca. Quiero que hablemos con ese ser humano del cual estoy muy orgulloso de tener como un líder 2050, de esos líderes que necesitamos, tanto hombres como mujeres, para las próximas 3 décadas. Esa es Roxana para mí, es una persona que yo admiro y lo digo con todo el corazón. Bueno, es Roxana Núñez Siller y cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en relaciones públicas, en imagen y comunicación organizacional. Actualmente se desempeña como directora de asuntos corporativos del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas. Es, si no me equivoco, llevas ya más de 10 años, ¿no? 14 años 14 ya. años en esta organización sin fines de lucro que al final tiene un impacto fenomenal y que ha sido ya una historia en México. Decías que nació en los años 50, ¿no? En el 59 justamente, En el justamente. 59. Es responsable de las áreas de relaciones públicas y comunicación interna. Durante los últimos 14 años ha trabajado impulsando y posicionando grandes causas nacionales por las que trabaja el Consejo. Bajo su liderazgo anualmente se realizan un promedio de 800 entrevistas y se generan más de 1.500 notas y menciones para diferentes movimientos sociales. Se impactan a más de 2 millones de colaboradores en cada uno de los movimientos sociales. También Roxana colaboró durante 7 años en la Cámara de Comercio de México, Estados Unidos, como directora binacional en la Ciudad de México. Fue responsable de establecer y mantener relaciones de alto nivel con empresarios mexicanos y norteamericanos, además de colaborar estrechamente con el gobierno de México y los Estados Unidos. Roxana cuenta con una licenciatura en antropología en la Universidad de las Américas Puebla. Realizó estudios de maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Además cuenta con un certificado de dirección de eventos en George Washington University, así como 2 certificados en el Knight Center y en el Journalism in the Americas. Bienvenida, Roxana. Ricardo, antes que nada, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por esa presentación tan amable y tan cariñosa y cálida. De verdad te agradezco muchísimo, también te admiro mucho y me encanta estar aquí contigo. No, y para los que me conocen y no, cuando yo digo algo, lo digo de corazón. Siempre he dicho que no necesito quedar bien con nadie y lo digo con toda la humildad. Y si lo digo es porque lo siento. Y cuando conozco yo personas como tú, siempre me gusta estar cerca. Pero sí quiero que me platiques quién es Roxana. Siempre hago esta pregunta a todos los invitados porque cuando hablamos de una biografía y de la historia de alguien, todos tenemos historias, ¿no? Y siempre alguien puede calificar una historia mejor o peor. Para mí son historias y todas tienen una validez de vida. Pero sí conocer a la persona es importante. Y no solo que tú me digas, bueno, pues soy mujer, tal, sino cuál es la esencia de ese ser humano. ¿Cómo se describe Roxana como ser humano? ¿Quién es? Una interesante pregunta. Mira, yo te podría decir que lo más importante en mi vida es la familia, es la amistad y es esa familia tanto que tienes de sangre, pero también esa familia que la vida te da, que Dios te da y que te vas encontrando en el camino, ¿no? Esas amistades que se convierten
parte de ti. Entonces, para mí es muy importante cultivar esas amistades y esa gente que me apoya. Creo que algo que me caracteriza siempre, independientemente de mi labor en el consejo, porque el consejo me da esa oportunidad de contribuir y yo lo agradezco enormemente. Pero es eso, me gusta ver cómo ayudo, qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo puedes ir más allá? Siempre digo que si algo pasara, yo me vería en la resistencia, ¿sabes? Marchando y ayudando y apoyando, No lo dudo. porque la verdad es algo que sí me gusta hacer. Creo que todos nos tenemos que involucrar en la manera que sea. A veces hay gente que es económicamente, otros como voluntarios, otros asesorando, pero tienes que involucrarte en todo. Me gusta enseñar, me gusta, más que dar clases, tratar de contribuir, si puedo enseñar en algo, a los equipos, a la gente más joven, porque a mí me enseñaron, ¿no? O sea, yo cuando empecé con mi primer trabajo, alguien me enseñó, alguien fue mi mentor, mi mentora, ¿no? Y me fueron acompañando en el camino y me siguen enseñando. Entonces creo que tenemos también esa responsabilidad de contribuir y de ayudar y de apoyar a la gente que viene atrás de ti. Muchas veces escuchas temas como de, ay, no enseñes porque te van a quitar el puesto, no enseñes porque te van a superar. Y yo creo que no es así, yo creo que, y si me superan, qué padre, ¿no? Qué bueno que la gente siga adelante. Entonces yo creo que esa sería Roxana, ¿no? Es muy familiar, muy de mis amistades y de buscar dejar algo en la gente que conozco y para este país. Y ahora que estás, pues ya llevas 14 años en el Consejo de la Comunicación, a mí sí me gustaría que nos platiques a grandes rasgos qué es el Consejo, que el objetivo final del impacto que tú tienes que lograr todos los días. Sí, mira, el Consejo la verdad es una gran organización, es un organismo que nació hace más de 60 años, fue creado por un grupo de empresarios que estaban convencidos que la iniciativa privada tenía que contribuir junto con los medios de comunicación a hacer estas campañas de alto impacto social, ¿no? Ok. Que podían dejar algo a la sociedad. Y estás hablando de un tiempo donde pues no había tantas fundaciones de empresas, de medios, ¿no? Este tema de la responsabilidad social todavía no estaba al nivel que está hoy en día. Entonces, ellos se unieron, crearon el Consejo Nacional de la Publicidad, que después se transformó en el Consejo de la Comunicación. Y lo que el Consejo de la Comunicación hace fundamentalmente son grandes movimientos sociales, por un lado impulsar, al ser la voz de las empresas, la labor empresarial y dar a conocer la importancia de las empresas para el desarrollo económico y social del país. Educación, creemos que la educación debe ser la estrategia maestra del desarrollo, ¿no? También el valor de la honestidad, el movimiento para impulsar la honestidad como una de las herramientas para pues, evitar el grave problema de la corrupción, contribuir. Y el movimiento por la salud, donde tenemos diferentes causas, el evitar el consumo de alcohol y tabaco en menores de edad, el promover la activación física, que es una de nuestras nuevas campañas, y al mismo tiempo nos involucramos en otros temas, porque sabemos que hay muchísimos temas en los que podemos participar. Pero creo que fundamentalmente el Consejo se ha preocupado por generar, te digo, estos grandes movimientos sociales donde trabajamos con gobierno, con sindicatos, con organismos empresariales, con el sector educativo, la academia, con todos los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Que nos ayudan a llevar las campañas para posicionar estos mensajes y estos temas. ¿Y tu chamba cuál es ahí? Yo lo que hago es, pues, tenemos un área que se llama comunicación interna, que lo que hace es que todas estas grandes campañas y movimientos, y con el apoyo de muchas agencias especializadas, nos ayudan a generar estos materiales de las campañas para bajar los mensajes en más de 1,800 empresas a nivel nacional, desde pymes hasta grandes empresas, buscando que estos mensajes se vuelvan parte de la cultura organizacional de la empresa. Y lo que queremos es justo enviar estos mensajes, pero llegar a las familias, llegar a todos, ¿no? A los abuelitos, a los tíos, con la campaña. Y por el otro lado es el área de relaciones públicas, que tiene que ver mucho pues, con la narrativa del consejo, los mensajes, la relación con los medios de comunicación, para ya tener estos momentos de entrevistas a profundidad y sobre todo con muchos expertos. O sea, no son realmente entrevistas de nosotros del Consejo, sino tenemos todos estos aliados, expertos, que dan las entrevistas y que generan contenido de calidad
los medios de comunicación. Quiero entrar a un momento de Roxana persona. ¿De dónde viene esa personalidad tuya? ¿En algún momento hubo un rompimiento y tú te convertiste o desde niña eres así? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esas personas que te ayudaron? Tú hablaste de un mentor, ¿no? O una mentora, pero hubo alguien así en tu vida para llegar a esa personalidad, porque sí quiero hablar mucho, ya después de esta pregunta, pues de la líder que eres. Porque independientemente del género, el hecho de que seas tan honesta, tan directa, pues claramente que te habla de muchas cosas muy importantes y que buscamos en todos los líderes que están en varios momentos, pero sobre todo esa parte genuina. Creo que realmente lo que soy viene mucho de mi familia, ¿no? Y de mi abuela materna. Ella fue un gran ejemplo de vida. Probablemente sí, si preguntaras en mi familia te dirían que siempre fui así, ¿no? Muy entrona, muy buscando oportunidades, pero el ejemplo de mi abuela materna fue impresionante. Ella fue una mujer muy fuerte, una mujer empresaria en los años 50, cuando no había mujeres empresarias, Claro. que mi bisabuelo murió cuando ella era muy joven, tenía 16 años y 6 hermanos abajo. Entonces, Wow. ella lo sacó adelante, se volvió una gran mujer y entonces ese fue el ejemplo que siempre me ha acompañado. Para ella la educación era lo más importante, ¿no? Que tuviéramos una buena educación, que tuviéramos buenas oportunidades, que fue por supuesto lo que le enseñó a mi madre y a mis tíos y ellos nos lo pasaron a nosotros, ¿no? Y por supuesto también del lado de mi papá, o sea, igual mi papá estaba casado muy joven, mis padres se casaron muy jóvenes y estaba estudiando la carrera y estaba trabajando y tenía una familia. Entonces creo que ese ejemplo y esa fuerza viene sobre todo de mi abuela, de mi madre, ¿no? Y que ellos me han acompañado, ¿no? Y siempre he visto ese ejemplo de trabajo, o sea, de verdad, de trabajo de mi papá, de mi mamá, todo el tiempo, de seguir adelante, de buscar oportunidades, de no cerrarte puertas, ¿no? Y creo que es lo que nos han transmitido a todos nosotros en casa y ahora pues mis hermanos a sus hijos y así se va pasando de generación en generación. Y cuando llegas a este mundo laboral, ¿a qué edad empezaste a trabajar tú, Roxana? Creo que debe haber sido como a los 23, 24 años por ahí, que empecé a trabajar. Sin embargo, mi familia siempre ha sido de trabajo y estaba en negocios. Entonces, nosotros siempre nos involucramos. Trataron de involucrarnos de alguna manera en trabajo no formal. Mis papás, mi mamá tenía negocios, entonces le íbamos a ayudar. Y fueron jugueteros en una época. Entonces, en esas épocas que había las grandes ferias de juguetera, pues muy padre porque mis hermanos, mi hermano, mi hermana y yo íbamos, trabajábamos muchísimo hasta la madrugada, literal, vendiendo juguete, y además recibíamos una buena compensación a cambio, ¿no? Entonces, como que siempre nos enseñaron ese valor de trabajar. Pero ya formalmente fue cuando salí de la universidad, debe haber sido como a los 24 años, que pues empecé, digo, decidí cambiar, pues no, pues más bien la vida me lo dio así, a lo que iba, ¿no? Porque yo estudié antropología con especialidad en arqueología, y yo quería ser arqueóloga. Bueno, soy arqueóloga, pero quería dedicarme a eso. Pero pues me llegó otra oportunidad y fue como empecé a trabajar justamente con la Universidad de las Américas de Puebla, pero como representante en la Ciudad de México. Qué padre. ¿Y ya te quedaste a partir de ahí o qué? Pues lo que pasa es que empecé y la verdad tuve grandes mentores que me dieron la oportunidad y me apoyaron mucho. La UTLA me apoyó muchísimo y cuando empecé a ver por dónde iba mi camino, que cada vez me alejaba más de la arqueología que tanto me gustaba, pero que me empezaron a gustar las relaciones públicas y que la UTLA me dio la oportunidad de estudiar la maestría y de pues, estudiarla aquí, en otra universidad, porque pues no me podía ir a Puebla, ¿no? A estudiarla. Entonces fue que empecé a trazar mi camino hacia otro lado y dirigirme más hacia las relaciones públicas, que ya sea con empresas, ya sea con medios, pero dirigirme más hacia ese camino. Oye, y como mujer, porque a mí ese tema quiero platicarlo contigo, sobre todo porque te tengo confianza, Rox. Y ha sido un tema muy discutido en los últimos años, del rol de la mujer, cómo cada vez vemos mujeres muy exitosas en muchos lugares, que yo respeto y admiro muchísimo. Para mí es lo más importante el talento, que el género, o sea, no tendría nada que ver. Pero, ¿tú tuviste algún reto, algún problema, o para ti no fue para nada un obstáculo en tu carrera, el tema del género? Fíjate que en mi caso,
la verdad es que siempre ha habido grandes hombres atrás de mí. Todas las oportunidades que he tenido en todos mis trabajos me la dieron hombres. O sea, desde la UTLAP, el ingeniero de la fuente y Toño Fraga, o sea, hombres, mis jefes, ¿no? Cuando pasé a la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, hombres. Cuando trabajé para Loreto Bake, ahora que estoy en el Consejo de la Comunicación, la verdad es que yo no podría decir nada al respecto. Siempre tuve muy buenas oportunidades y también tuve grandes mujeres alrededor que me ayudaron mucho y que fueron mis mentoras. Pero no me enfrenté a esta situación que sé que muchas mujeres se han enfrentado. No sé si también tiene que ver con mi carácter, con mi personalidad, pero la verdad es que Salvador Villalobos, ahorita que está en el Consejo de la Comunicación, mi presidente ejecutivo, los presidentes que he tenido a lo largo de estos 14 años, grandes líderes, siempre me han apoyado, me han ayudado y yo no he tenido este problema, lo cual no significa que otras mujeres Y que no no lo exista. hayan enfrentado y que no exista. Pero en mi experiencia personal, la verdad es que yo estoy muy agradecida con todos esos hombres y mujeres que siempre han estado atrás de mí. Qué padre, me encanta escuchar eso. Y yo coincido que tienes una personalidad muy segura, muy abierta, te veo muy directa, no veo máscaras, Rox. ¿Qué crees que hay mucha gente que sí las tiene? Yo creo que sí, que es parte de la vida y de tus experiencias personales. Y creo que sí, ¿no? Que para enfrentarte a ciertas situaciones, pues bueno, la gente se tiene que poner máscaras. Pero pues si puedes evitarlo y ser lo más honesto posible, ¿no? También depende mucho de tus circunstancias de vida, de cómo vas enfrentando y que tengas que usar estas máscaras en diferentes momentos. Y siempre, bueno, digo, nos contaste tu historia desde niña, ¿no? Y con tu bisabuela, etcétera. Pero desde que empiezas a laborar, eres así. O sea, eres la mujer fuerte, eres la mujer decidida, determinada. ¿O fue un proceso de crecimiento? Porque cuando hablamos de líderes, y hoy en el momento en el que estás, que claramente todos podemos seguir mejorando, ¿no? Y aprendiendo en todo momento, pero ya estás en una etapa de madurez que ya estás hecha, ya estás formada, ¿no? Ya es una cuestión más bien de ser mejor cada día y de impactar más. Pero fue un proceso y cómo lo viviste, porque eso sería lo interesante de esa líder que tengo enfrente, conocerlo. Creo que son ambas cosas. O sea, sí creo que parte de mi personalidad siempre fue fuerte, que ese ejemplo de familia, soy la nieta mayor de las dos familias. Ok. Del lado de mi papá tengo un primo 10 días más grande que yo, pero mujer, soy la más grande, entonces siempre vi también esa responsabilidad. Pero por supuesto a lo largo de los años me he ido formando también, ¿no? En esas oportunidades de trabajo que he tenido de aprender nuevas cosas, de entrarle, ¿no? De decir, bueno, a ver, ahorita estoy en el sector educativo y me estoy yendo ahorita al sector de negocios, que tengo que aprender, cómo me tengo que formar, a quién me tengo que acercar. Por eso te decía que estas personas que están a tu alrededor, que son tus mentores, son tan importantes, ¿no? Cuando llegas a un nuevo trabajo, no importa cuántos años de experiencia traes atrás, eres nuevo, no sabes nada de ese lugar. Tienes que capacitarte, tienes que conocer, tienes que hablar con la gente, tienes que estar abierto a escuchar. Antes de Totalmente. cambiar nada, tienes que escuchar para entender, ¿no? Porque puedes tener muchos años de experiencia, 20, ¿ok? Pero no en eso, ¿no? No en lo que estás haciendo. Entonces, para aportar tienes que aprender, tienes que escuchar y tienes que acercarte a las personas. Entonces, creo que ha sido un proceso desde educación formal, ¿no? Seguirte capacitando, pues maestría, diplomados, leer mucho, leer artículos, escuchar conferencias, pero también lo que aprendes con la gente, ¿no? En el día a día. Creo que eso es muy valioso y que a veces te da más hasta que la educación formal. Totalmente. Y cuando hablas de estos mentores, me imagino pues que son líderes 2050, tienen estas características. ¿Te acuerdas de uno en especial? Y si no quieres decir el nombre no pasa nada, pero que describas a ese mentor o mentora que dijiste, él o ella cambió mi vida o me ayudó a ser la Roxana que soy hoy. ¿Y cuáles fueron esos aprendizajes? ¿Qué aprendiste de esa persona? Cuando trabajé para la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, tuve una gran mentora, que era la directora en Washington, una mujer muy cariñosa, muy amable, muy cálida, muy humana y además con mucho conocimiento. Entonces, y que me ayudó además también a entender
de manera importante este tema de la relación bilateral, pero más allá de negocios, ¿no? De entender muy bien a la comunidad mexicoamericana, cómo nos relacionábamos, quitarme muchos prejuicios, ideas y poder trabajar en este tema. Y es Ruth Martínez y fue una gran mexicoamericana, por supuesto, y que fue una gran mentora para mí, ¿no? O sea, de las más importantes. Y creo que también en el consejo, ¿no? En el consejo, la verdad, he encontrado eh, grandes personalidades. Salvador siempre te empuja a buscar más, a que no te quedes donde estás. O sea, ¿qué más puedes dar? ¿No? Siempre te da retos. Y hay retos que me ha dado de repente, por ejemplo, cuando organicé toda la carrera del Día de la Familia, que yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y la verdad fue una experiencia maravillosa que aprendí Y que fue un muchísimo, éxito, que por fue un cierto. éxito que me encantó en la última carrera del Día de la Familia. Digo, siempre estaba involucrada, pero organizar todo el tema fue un gran reto. Pero Salvador, la verdad es que siempre te está empujando, siempre, siempre. Y no lo digo porque sea mi jefe, vaya a ver esto, ¿verdad? Por supuesto. Sino siempre se lo he dicho, siempre te dice, ¿qué más? Y si lo ves, ¿No? saludos a Salvador. Sí, y he tenido grandes presidentes, presidentes de consejo, empresarios que de verdad eh, escucharlos y tener la oportunidad de ver cómo manejan sus empresas, cómo ven el tema humano. Por ahí uno de ellos tenía una frase que decía, que me encanta, ¿no? O sea, a ver, aquí vamos a dar soluciones, dejémonos del leg. Lamentos, excusas y justificaciones. Me encanta, porque claro, todos tendemos a Está buenísimo. lamentarnos, a dar excusas y a justificarnos, sin buscar soluciones y proponer, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se me quedó desde hace muchos años muy adentro, ¿no? De soluciones, no nos lamentemos de las Me cosas. encanta. LEG. Para que lo dejemos, pues ya créeme que se me Sí. va a grabar este acrónimo. Oye, y también suena muy padre y que hables muy bonito de mucha gente, pero tuviste que tener momentos difíciles. O a lo mejor una persona que no era como estos mentores que tuviste. Digo, sin decir el nombre, ¿recuerdas ese momento? ¿Qué te dejó esta historia? Cuando estuve en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, había también los presidentes de los capítulos también eran empresarios. Y fíjate que había uno en particular que no me quería, nada, 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 nada. Que después nos llevamos muy bien, pasando los años, pero cuando él entró, como que era un poco la idea de los equipos de trabajo, y entonces para él como que yo era leal al presidente anterior, cuando pues es trabajo, ¿no? Claro. Entonces me costó muchísimo, muchísimo. Me costó tanto trabajo. En ese momento yo era la presidenta, perdón, ojalá, la directora de la oficina del capítulo de la Ciudad de México de la Cámara. Y él era mi jefe y de verdad era tan difícil, tan complicado trabajar, que él también habló con el presidente nacional, binacional, ¿no? Que estaba en Washington, el presidente de toda la organización, Al Zapanta, y habló con él que pues no me quería y era un tema. Y entonces Al también habló conmigo, Ruth, todo. Y a mí me terminó conviniendo porque en ese momento pasé de ser directora binacional y entonces a reportarle directamente a Washington, pero creo que fue también como lo manejó el liderazgo de la Cámara y cómo también lo manejé yo, ¿no? Porque realmente yo no me quejé, yo no tenía nada en contra de él, él era el que le costaba mucho trabajo estar conmigo. Y ¿Pero qué le molestaba? yo creo que nuestras personalidades chocaban, eran muy fuertes. Creo que también estaba el tema que yo venía como de otro presidente y a lo mejor este tema de traes tu equipo nuevo y quiero construir y Que no es porque típico ella en está, muchas que eso empresas. pasa muchísimo. Sí. Sin embargo, que fíjate que es muy chistoso porque pasaron años, de verdad pasaron, es más, me fui de la cámara y ahora cuando nos vemos con muchísimo cariño y la verdad es que nos llevamos muy bien, ¿no? Pero ese momento fue muy difícil porque yo sí pensé que iba a perder mi trabajo, yo sí pensé que no. Pues claro, por supuesto, el presidente y yo, pues le vas a dar su lugar al presidente y es pues muy lógico, ¿no? Pero la verdad es que también tuve un liderazgo por el otro lado que no quiso mantenerme y que al final del día, bueno, pues fue algo muy lindo porque fue cuando me volví directora binacional, pero fue muy difícil, fue un momento muy, muy complicado. ¿Para ti qué es liderazgo, Roxana? ¿Cómo lo defines? Porque es una palabra que parece muy sencilla. Muchos tienen connotaciones o denotaciones muy diferentes. ¿Para ti qué es?
Híjole, es bien difícil definirlo. Para mí el liderazgo o el líder es una persona que guía, que no impone, ¿no? Que guía, que escucha, que, que si no está de acuerdo te lo dice respetuosamente, aun cuando se enoje, ¿no? Que enseña, que predica con el ejemplo, que está ahí también, ¿no? Que no es alguien que deja los equipos de trabajo trabajando y se va a dormir, ¿no? Y quiero ver resultados al otro día. No, 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 que predica con el ejemplo, que lo ves ahí entrándole a él o a ella, ¿no? Y sobre todo, para mí un líder debe ser eso, una guía que se relacione, que nunca dejes atrás el lado humano, ¿no? Que no te pierdas solamente en el lado empresarial o del organismo social o del puesto, sino que te bajes y que entiendas a los equipos de trabajo, no todos viven en la misma realidad que tú, ¿no? Claro, al final del día diriges una organización, una empresa, y no puedes dejar el tema laboral, ¿no? Pero que se ponen los zapatos de los demás también. Me llama la atención que digas eso porque mencionaste Ruth, ¿no? Se llama tu Ajá, Ruth. mentora y algo hasta te cambió tu semblante cuando dijiste es que es muy cálida, es muy humana. Y eso es justo la esencia de Líderes 2050. ¿Tú así eres con tu equipo? Pues yo creo que les tendrías que preguntar a ellas y a Lalo, porque te platicaba hace ratito que son puras mujeres y un hombre en el equipo. Trato de serlo. Es muy complicado a veces y es muy complicado. ¿Sabes qué es muy complicado? Tratar de separar la parte de ese gran cariño, porque la verdad es que nos queremos mucho y somos un equipo medio muégano. Entonces, yo creo que lo más complicado es en esa calidez que tratas de tener y de entender y en esa parte humana, separar la parte laboral y lo que sí es completamente trabajo y se tiene que respetar y hacer, y la parte humana, ¿no? Y ese cariño que tienes. Entonces, trato de serlo, espero serlo, ¿no? Espero que ellos también así lo vean, pero a veces es complicado y con esta pandemia y a la distancia ha sido doblemente complicado. La verdad es que los últimos años creo que para todas las personas que manejan, ¿no? Y que están a cargo de equipos de trabajo, pero también para los equipos, creo que ha sido un verdadero reto este tema de la comunicación. Pero cuando dices trato, o sea, entonces te cuesta trabajo. ¿Has tenido problemas? O sea, porque entiendo que pues, es un equipo de 8, ¿no? Tienes con ellos años, algunos, muchos años, pero ¿has batallado en formar a tu equipo, en que se te queden? ¿O cuál ha sido esa parte que digas, sí lo hago? Entiendo el punto, que digas, oye, pues ellos tendrían que calificarlo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero cuando tú dices trato, entonces quiere decir que hay algo que te está frenando o que tú crees que te ha frenado. No tanto eso, yo creo que más bien cuando digo que trato de serlo es que espero que ellos lo vean así, ¿no? O sea, yo siento que sí lo soy, pero espero que ellos y ellas lo reciban de esa manera. Creo que sí a veces es difícil compaginarla, ¿no? O sea, entender que a lo mejor tienes un problema de tal o cual manera, pero híjole, igual al mismo tiempo estamos en cierre. Entonces, ¿cómo puedes conciliar este tema de que tu equipo o de una persona del equipo necesita ciertas cosas al mismo tiempo que se tienen que dar resultados porque estás en cierre? No, a veces es complicado entenderlo, hacerlo. Creo que lo he logrado. La verdad es que el equipo tiene muchos años con nosotros, conmigo. En lo personal, con mi equipo, ¿no? Creo que la rotación muchas veces tiene más bien que ver con que quieren crecer y encuentran otras oportunidades, Y ¿no? que eso está bien, al Que eso está contrario. maravilloso, a Que mí les vaya muy bien. me encanta porque a veces no está la oportunidad dentro del consejo porque pues no hay una vacante, ¿no? Simplemente es por eso. Y pues no puedes abrirlas para todo el mundo. Entonces que la gente crezca me parece maravilloso. Y si yo les puedo ayudar, siempre se los he dicho, a empujarlos, bueno, siempre lo voy a hacer con una recomendación, con lo que necesiten. Sí tienen muchos años, tienen en promedio 5 o 6 años conmigo. ¿Por qué? Porque además van creciendo, ¿no? Muchos empezaron desde servicio social, becarios, mis asistentes, después se fueron ya ejecutivos, coordinadores, pero realmente tendrían que decirlo ellos. No es una fórmula exacta, pero un buen balance entre resultados y relaciones, siempre. Y ahora yo le meto tecnología también. ¿Qué opinas? Todo lo que está pasando, inteligencia artificial está moviendo el mundo. ¿Qué opinas de toda la revolución que hemos vivido en los últimos 10 años, de las nuevos unicornios, startups, todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Con la comunicación, social media.
¿Qué se te viene a la mente, Rox? Sabes que se me hace interesantísimo. Hay muchas cosas que honestamente no entiendo. Y no entiendo, no porque no las estudie, las vea o las lea, sino porque se me hace muy complicado todo este tema del metaverso y de verdad, se me hace muy complicado, ¿no? Y a lo mejor también es un tema un poco generacional que no entiendo tanto a las nuevas generaciones. A veces trato de preguntarles, ¿no? Mi equipo es muy joven, están en sus veintes, principios de los 30, cómo lo ven ellos, pero creo que la tecnología es una maravilla. Creo que la tecnología como estamos, sin esos avances tecnológicos, no sé cómo hubiéramos vivido estos 2 últimos años y medio de la pandemia. No, eso fue lo que nos permitió a todos en el mundo ser productivos y continuar trabajando. Sin embargo, sí hay cosas que no me encantan, o sea, o que tengo mis dudas. Este tema de la inteligencia artificial, hay algunos aspectos que no entiendo bien, que me asustan, que creo que también no se debe nunca de perder el lado de humano, que puedan llegar a sustituir estas o que están sustituyendo a personas en puestos de trabajo que al mismo tiempo deshumanizan, ¿no? Deshumanizan las empresas. O sea, yo todavía soy de la generación que de verdad odio que me pongan el de call center y 20 opciones, porque hay veces que sí necesitas hablar con alguien para resolver más que poner el número 1, 2, 3. Muchas cosas también, como ha pasado, ¿no? Se han ido, son revolucionarias y después encuentran su camino, ¿no? Entonces, eso es interesante también ver cómo todo se va acomodando y lo hemos visto, ¿no? Desde la música, los primeros programas que había para que bajaras tu música y ahora está Spotify, ¿no? O Claro, sea, es claro. una gran diferencia. Y las redes sociales también creo que es un tema delicado. A veces, especialmente Twitter, me asusta, ¿no? Me asusta el nivel de conversación que a veces es muy agresivo y que todo mundo se ha vuelto un periodista, reportero, influenciador y a veces gente muy joven o adulta también los toma como líderes de opinión y no investigas más allá y te quedas con esa opinión y no sabes más y creo que eso también es muy preocupante. Muy preocupante. Y me das pie a algo interesante que me llama mucho la atención, no solo del consejo, pero también de ti. Porque ustedes tienen causas sociales, humanas, muy importantes que por lo regular, pues, si vemos tema de salud, ¿no? De alcohol y cigarro en los niños, eh, pues, Pepe y Toño, que todavía no sigue y que ha sido un éxito, etcétera, entre muchas campañas que ustedes tienen que ahorita nos cuentas, pero es ir contra la corriente. Yo no estoy diciendo que la corriente tenga que ser negativa, pero es una realidad que vivimos en el mundo. Y no todas las personas están dispuestas a hacerlo de manera padre, a hacerlo de manera honesta, a no meterse en tema de corrupción. Corrupción, lamentablemente, en México y en otros países, ¿eh? He tenido la fortuna, tú también, de vivir en otros países. Y es un tema que ya es como dado. Hay empresas, y no voy a decir nombres, pero es una realidad que lo digamos y alcemos la voz, que ponen en sus presupuestos las multas que les van a cobrar Cofepris o cualquier asociación si ellos, si me explico, ponen publicidad de algo que no deberían poner. Entonces ya en su presupuesto del año pasado lo ponen ya para decir, pues ya de multa va a ser 10 millones, entonces lo ponemos y cosas así que yo digo, ¿cómo puede ser real eso? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué está pasando? Y mi pregunta va en dos momentos, es desde arriba, las cúpulas, la gente que tiene el poder, que no son estos líderes tan humanos, y por otro lado, toda la gente que está abajo, que cuesta trabajo mover y que cambien, que es justo lo que ustedes hacen en el consejo, tratar de ayudar. No digo, corrígeme si estoy equivocado y lo estoy entendiendo mal. ¿Qué opinas al respecto? Mira, creo que siempre desafortunadamente todos los temas negativos en lo que sea es lo que se llevan los titulares, la conversación, ¿no? Hasta en las mesas familiares, ¿no? Pues a lo mejor hablas más de, no sé, de un tema de inseguridad o de corrupción que hablar, o de la economía que O de hablar de política. las cosas buenas, ¿no? Lo que está pasando y las cosas positivas. Es a veces difícil, ¿no? Nosotros sí tenemos en el Consejo la filosofía que siempre hablamos en positivo y tratando de contribuir. Y no porque seamos optimistas perdidos e
¿no? Sí, Y románticos, ¿no? románticos y que no veamos más allá. No, al contrario, sí creemos que la manera que puedas comunicar de manera positiva e impactante, ¿no? O sea, la comunicación puede ser dirigida sin necesidad de atacar a nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y creo que con el apoyo de las agencias y todo lo hemos logrado. Creo que es como en todo, ¿no? En las empresas, en los organismos, en los seres humanos, pues sí, siempre va a haber pues quien sí es corrupto o quien sí se pasa el alto o quien sí se queda la mordida, desde el nivel empresarial hasta el nivel personal, ¿no? Siempre va a pasar eso, siempre va a haber la gente que no aporta o que es negativa o que se va a quejar. Pero yo sí te puedo decir, desde mi perspectiva, que en el trabajo que nosotros hacemos con las empresas y con los organismos empresariales, pues hay alguna razón por la que están en el consejo y están en el consejo porque están convencidos que se puede aportar y que podemos cambiar a este país. Nosotros trabajamos mucho con esta campaña con el tema de labor empresarial, que ya era Pepe Toño y ha ido evolucionando, hablando de la dimensión social de las empresas, ¿no? De cuál es su contribución, no solamente en generación de empleos, porque es clarísimo, si no hay empresas en este país y en todo el mundo no hay empleos. Las Claro. empresas generan 8 de cada 10 empleos en el país y no hay de otra. Pero también cuál es su contribución en el tema de desarrollo de comunidades, de capacitación al colaborador, de apoyos. Entonces, siempre vas a encontrar todas estas aristas en el mundo. Pero yo sí estoy convencida y he tenido la fortuna de conocer a grandes líderes de organismos empresariales y de empresas que de verdad están comprometidos con el país, 100%. que de verdad quieren aportar y que a lo mejor a veces toda esta narrativa que hay afuera no se ve, ¿no? Pero sí los hay, igual en los organismos sociales. Eh, Empresarios, dirigentes, personas malas, pues sí, siempre va a haber, siempre, siempre. Pero creo que lo que tendríamos que empezar a hacer, Ricardo, es cambiar esta conversación, porque, ¿sabes? Pueden ser 25 casos de corrupción versus 50 casos positivos y lo que se va a llevar la nota son los 25 casos de corrupción. O aunque sea uno. O aunque sea uno. Y las cosas positivas no están, y eso es algo que tratamos de hacer en el Consejo. O sea, ¿cuántos no vimos durante esta coyuntura de la crisis sanitaria? Empresas, personas, organismos sociales, mismos medios de comunicación, haciendo muchísimas cosas por la gente, ¿no? Que se quedó sin trabajo, por las comunidades. O sea, ¿cómo hubiera podido salir adelante tantas personas que sí se quedaron sin trabajos, que se quedaron sin recursos, ¿no? Porque pues se cerró la economía. Y ahí estuvieron todas estas empresas, organismos, individuos apoyando. Pero bueno, sale más la otra parte. Entonces nosotros ya estamos comprometidísimos, sin negar que pueda haber estas situaciones, pero nuestro trabajo es dar a conocer lo otro, ¿no? Claro, lo bueno. Lo bueno. Me gusta, porque siempre un líder para mí 2050 y con estas características, para mí son 10, que no te las voy a enumerar todos, pero habla de felicidad, optimismo, cultura, humildad, claramente un enfoque humano, dominio del poder en positivo, claramente una inteligencia superior. Y superior no me refiero a que va a ser mejor que todos los demás, pero sí necesitas tener ciertas habilidades y competencias para tomar decisiones. Y uno de los temas importantes es siempre pensar para adelante, positivo, entusiasta. Esa es una palabra que viene hasta en la Biblia y no me voy a meter en temas de religión, pero te da un referente de cosas y me encanta que lo posiciones positivo. Ahora, ¿tú crees, y ya hablando netas, crees en el poder de la mente, en el poder del karma, de la energía, de las cosas que haces bien, mal, o eres más una persona de hechos, de práctica, de lucha? ¿Cómo defines a Roxana? Creo que soy un poco más de hechos, pero sí creo en este tema del karma y de que como actúas se te regresa, y sí creo en el tema de la atracción. O sea, sí pienso que si una persona siempre está hablando negativo, tiene pensamientos negativos, su actuar es así, estás atrayendo. O sea, tú solita te estás poniendo, ¿no? O sea, si piensas me voy a caer, te vas a caer.
no hay de otra, ¿no? Y puede ser desde programación neurolingüística que tú hiciste solita para caerte, hasta el karma si quieres, pero yo sí creo que tu actuar tiene consecuencias, ¿no? Y que sí tienes que estar atento a cómo tratas a la gente, a cómo te conduces, porque eso se te va a regresar. Y si vamos un poco en el tema religioso, yo no creo que exista el infierno está aquí, o sea, es con tu actuar. Si tú eres una mala persona, aquí lo vas a pagar en vida, ¿no? O sea, te va a ir mal, porque estás actuando mal. No sé si es necesariamente karma o ley de la atracción o consecuencia de cómo te comportas. Digo, yo le echaba muchas porras a la selección mexicana y decía ley de la atracción para que pasemos, ¿no? Pero bueno, no es tan sencillo. Pero claro, todo tiene una consecuencia. Yo sí creo que existe una ley de la atracción de las cosas buenas, positivas o negativas en tu vida. ¿Qué opinas de la mentalidad? Porque claramente hablar contigo, pues eres una mujer echada para adelante, hablas de seguridad, hablas de determinación, hablas de levantarte, porque también me gustó que cuando tuviste el problema, que nos contaste de esta persona que no era un gran líder, pues no te diste por vencida. Otra persona hubiera renunciado. Digo que no estoy criticando, porque hay momentos donde tienes que renunciar. Yo en algún momento renuncié, en un momento tenía que irme. Y lo voy a contar en mi próximo podcast. Pero en tu caso no fue así. O hubo momentos donde dijiste, ya no puedo. Es que es bien difícil, ¿sabes? Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo, por ejemplo, finalmente en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos estuve casi 8 años y renuncié. Renuncié y fue así como inmediato. Fue un momento en que dije, sí tuve un conflicto, estaba yo en Washington y sí hubo un tema con mi presidente, el CEO, que fue parte de lo que me llevó a tomar la decisión, pero fue más allá de un capricho, sino fue más un tema de, ¿sabes qué? Estoy en un lugar y creo que eso se vale mucho. Ya estoy en un lugar que amo, porque de verdad no sabes cómo aprendí en la Cámara de Comercio México-Estados Unidos. Ha sido uno de mis años más felices trabajando y que mis amigos hasta la fecha, de los más entrañables, son de ahí. Pero un día dije, ya, dije, a ver, yo ya no les puedo aportar nada. Después de 7 años y medio, ya aporté todo lo que podía aportar para que la organización creciera en mi trabajo. Y al mismo tiempo ellos ya me dieron todo, o sea, ya no estoy segura que pueda seguir aprendiendo más. Y es un lugar que amo tanto que lo mejor es que me vaya, porque si no al rato nos vamos a resentir los unos a los otros. O ellos me van a alucinar y van a decir, ya, hasta aquí, o yo me voy a ir enojada. Y fue una decisión bien difícil, ¿no? Sabes cómo lloré y lloré. Y algo muy lindo fue que renuncié y me habló el chairman y me hablaron mis consejeros y todo el mundo me decía, ¿qué pasó? Y yo les dije, no, es que creo que es el momento, que es difícil también reconocer esos momentos. Y estuve, Ricardo, que fue 2 años sin trabajo, en lo que volví a tener trabajo en Loreto Bay, ¿no? Año y medio más o menos. ¿Pero Y porque no buscando. encontrabas o porque Porque no decidiste, encontraba lo que yo quería también. ok, O sea, sí encontraba, pero no era lo que yo quería, ¿no? Y digo, afortunadamente tenía un apoyo atrás familiar que me permitía claro, hacer otras enfocarte? cosas. Entonces di clases, hice otras cosillas por ahí, ¿no? Sí. Di algunas consultorías y cosas así de freelance, pero en realidad pues no tenía trabajo, que es bien difícil tomar esa decisión. Afortunadamente pude hacerlo hasta que encontré algo que me gustaba, que además la oportunidad vino también de un consejero de la Cámara en un evento de la Cámara porque yo me llevaba con ellos que me invitaron a México y ahí me ofrecieron trabajo. Pero creo que también era buscar qué quiero hacer, para dónde quiero ir, a qué le quiero entrar ahora y en qué puedo seguir aprendiendo y puedo seguir aportando, porque no solamente es que aprendas, es que aportes algo. Claro. ¿Y No, cómo es lo más y importante. cómo llegas al consejo? Al consejo llegué porque justamente también estaba yo en una organización que se llama Loreto Bay. Y bueno, también hubo temas ya con Loreto Bay, no malos cambios en la organización, y salí también, pero fue por cambios de la Sí, organización, sí, ¿no? sí. Igual estuve como un año y medio también buscando qué quería hacer y mi currículum lo puse en una plataforma y me llamaron del consejo.
Y justo en ese momento estaba en 2 procesos más de entrevistas junto con el consejo, pero yo no quería que me llamaran de los otros. O sea, sí quería ya trabajar porque pues ya esto de la liquidación se estaba acabando, ¿verdad? Y freelancear no me dejaba tanto, pero me llamaron y yo decía, por favor, que no me llamen antes de los otros porque capaz que voy a tener que aceptar alguno de ellos, pero yo realmente lo que quiero estar es en el consejo de la comunicación. Y afortunadamente en el consejo pues me dieron la oportunidad, me llamaron primero, me dieron la oportunidad, fue muy feliz porque a mí me encanta el consejo, me divierto muchísimo, me encanta lo que hacemos y la oportunidad que nos da a todos de aportar a México. Quiero preguntarte, cuando hablamos de la mentalidad, claramente tú eres una mujer, como ya lo dije y no me voy a cansar de decirlo, inteligente, echada para adelante, segura, etcétera. Pero no todas las personas crecen con la misma circunstancia, Rox. O sea, hay gente que puede tener ese carácter desde niño, ¿no? Temperamento que es genético, carácter lo formas, pero las circunstancias no necesariamente son las que tú o yo vivimos. Hay gente que no tiene que comer, no se alimenta bien, su cerebro no se desarrolla en los primeros años de vida como una persona que sí tiene esos recursos, puede vivir en la violencia, ¿no? Puede ser abusado o abusada, pueden pasar muchas cosas y no estoy siendo negativo, pero es una realidad. Y esa gente cuando va a crecer no va a ser tan fácil. Entonces, ¿tú qué les dirías si hoy hay personas que han vivido con eso y su autoestima está por los suelos? Te has encontrado en momentos donde digas, pues sí, digo, yo creo todos, ¿no? En algún momento algo te tira y te tienes que levantar. Pero entonces, ¿cómo le hace Roxana o qué le dirías a esa cámara y a todos los líderes 2050 de decir, chavos, chavas o señores, señoras, levántense, porque yo viví esto y si quieres compartir, pero ¿cómo ves eso? Porque mucho de lo que pasa en México tiene que ver con una realidad que no todos vivimos y que tú te vas a ciertas zonas y que dices, híjole, qué difícil sería esto. ¿Qué opinas al respecto, Rox? Es un poco ya más sensible Sí, esto, claro. pero a ti te lo quiero preguntar por la confianza y aparte por quién eres, porque estoy seguro que nos puedes dar un consejo. O sea, lo hago sonar muy fácil, pero no es fácil. Y en mi vida y en la vida de todos ha habido momentos muy difíciles. Y especialmente en el tema familiar, ¿no? Especialmente en el tema de enfermedades. O sea, mis papás, los dos son sobrevivientes de cáncer. Mi hermana murió de cáncer hace 4 años y vivimos momentos muy difíciles. Y hubo un momento que tuvimos del lado de mi papá, enfermos al mismo tiempo, a su hermano menor, a mi abuela y a mi abuelo en diferentes hospitales. Y es temas de dinero, y es temas de emociones, y es temas de mucho dolor de ver a la gente que está a tu alrededor sufriendo, y a mis papás, y a mis primos, y a mis sobrinos con su mamá, ¿no? Entonces tampoco es como sencillo. Yo lo que le diría a la gente, no podría dar un consejo, Ricardo, porque o hacer un llamado, porque de verdad las circunstancias son diferentes y no quiero decir que suene fácil. No es fácil, es bien difícil levantarte. No, es bien difícil levantarte, requiere de mucho trabajo interno, puede ser con un psicólogo, psicóloga si lo necesitas, un psiquiatra, con un tanatólogo o solo o con tu pareja. Pero yo sí, lo único que le podría decir a las personas es que a veces no vemos las oportunidades y la vida, en lo que tú creas, la vida, Dios, el destino, lo que tú creas, siempre te abre oportunidades. Lo que pasa es que a veces estamos tan sumidos en ese dolor o en esa circunstancia que no las vemos. Y tómenlas. Porque lo peor que puede pasar es que ves esa puerta, caminas, dices, esto no es para mí. Y mira, la vida, Dios, el destino, siempre te da la oportunidad de regresarte y tomar la siguiente. Entonces, estar muy, muy atento a esas oportunidades. Y también en esta construcción de qué quieres, y esta es una recomendación que siempre le doy a todo el mundo en mi equipo, y que me la dio un querido amigo cuando estábamos en la maestría, me dijo, haz tu foda personal. Entonces, cuando yo veo de repente a gente de mi equipo que se me acerca, le digo, haz tu foda personal, en lo que tú quieras. Puede ser profesional, puede ser de pareja, familia, ¿no? Porque si lo pones en papel y lo revisas y ves cuáles son las oportunidades y las amenazas y ves que hay ahí, te es más fácil a veces visualizar qué es lo que no está bien, ¿no? Asimilarlo y entonces vete para el lado de las oportunidades del FODA, ¿no? Claro. Y ve cómo las vas a buscar. Pero si no me atrevería en general a mandar un mensaje de, oye, te está yendo de la patada ahí,
a ver, toma. No, no, no. Solamente lo único que podría Claro, decir porque es individualizado, es como bien lo individualizar. dices. Pero sí diría, estén atentos, porque a veces no las vemos, estamos tan inmersos en nuestro problema y ahí están, y las dejamos pasar. Y me encanta el FODA, porque el FODA también lo puedes pedir a alguien que está cercano a ti, porque tú puedes tener un punto ciego. Claro. Y, no, y a lo mejor lo ves, pero no lo quieres aceptar también. Y creo que mucho, ya cuando lo escribes, dices, órale, ¿no? Cuando de veras te sientas a escribirlo y te desahogas y lo armas bien, y puede ser un día, 2 días, 3 días, y entonces ya dices, wow, ¿Tú lo has ¿no? hecho frecuente o lo hiciste en algún momento o cómo fue? Sí, por supuesto, yo lo hice, este amigo mío me lo recomendó. Tuve, en este tema de que no todo es bueno en la vida, tuve una muy mala relación, ¿no? Muy mala relación hace muchos años. Y este amigo me dijo, haz tu foda personal sobre la relación y vela y analízale y todo, ¿no? Él es súper práctico. Me ayudó a visualizar muchísimo dónde estaba. Qué padre. Oye, ¿qué haces aparte tú del consejo? Ya a nivel personal, ¿qué te gusta hacer? Dijiste leer, pero otras cosas que digas, oye, pues nadie sabe esto y a mí me encanta. Van a decir que qué onda, pero me encantan hacer crucigramas de lógica. Creo que me ayuda a mantener la mente ágil. O sea, crucigramas no del sopa de letras y eso, sino. Y entonces está esto y que te ponen como situaciones. Eso me gusta hacer. Me gustan mucho las plantas. Entonces, en mi casa, en su casa, hay muchas plantas. Entonces, me gustan mucho las plantas. Regarlas, cambiarlas, ¿no? Estar viendo cómo están. Me encanta. Entonces, ya todo el mundo sabe y me mandan plantas, ¿no? Las flores no me gustan tanto porque pues, se mueren, pero las plantas es vida y te alegran. Me gusta, ya no lo hago tanto, pero me gusta cocinar cuando puedo. Ya casi nunca lo hago, pero me gusta cocinar en las cenas de Navidad y el pavo y hornear. Hago un panque no es buenísimo que un día te Ya luego traigo, nos, un nos día te traes uno invito. aquí a todo el equipo de producción y a mí. Les invito a todos, pero es como que eso es lo que me gusta, ¿no? Oye, y siempre tenía una duda del consejo. Salen las campañas, ¿cómo es el proceso para llegar a esa? Me imagino tienen agencias, alguien que tiene una idea, o ya es un proceso estructurado, o tienen un número, un indicador que sacar al año. ¿Cómo funciona esto? Tenemos, bueno, en lo que son nuestras campañas, nuestras grandes causas, ¿no? Que te mencionaba, sí hay un proceso, ¿no? Pero cómo se determina todo esto es, primero tenemos un comité de expertos, porque Ok. el Consejo de la Comunicación pues es experto en comunicar, pero no experto en todos los temas. Entonces, todas las campañas están conformadas por un comité de expertos, donde están las agencias, pero hay organismos sociales, organismos empresariales, empresas mismas que nos ayudan a determinar los fines, los objetivos de lo que vamos a lanzar y cómo vamos a ir cada año, porque las campañas del Consejo y los movimientos sociales son a largo plazo, 7, 8, 10 años, para que realmente generes este cambio, ¿no? Y no solo en una generación, sino que realmente puedas incidir. Entonces, ellos nos ayudan también a ver el objetivo de la campaña siempre es el mismo, los pilares, pero cómo vamos adaptando la comunicación, porque igual, todo lo medimos. Entonces, de acuerdo a los estudios propios, trackings propios, pero también, ¿no? De estudios nacionales de otros organismos, pues vamos viendo cómo estamos realmente contribuyendo y qué tendríamos que mejorar, ¿no? Para la siguiente fase de la campaña. Y al mismo tiempo, pues también hay organismos, asociaciones que se nos acercan, porque hay temas que son de importancia y que les llamamos campañas de colaboración o las campañas coyunturales como cubrebocas y vacunación y quédate en casa. Claro que no solo viene de ustedes, Sí. sino refuerzan. Y que además estás de acuerdo que teníamos que involucrarnos, o sea, 100%. por supuesto, esa es la labor del Consejo, contribuir a resolver, ¿no? Los problemas sociales del país. Entonces también, por ejemplo, sacamos una campaña bien padre en las de colaboración de Banco de Alimentos para dar a conocer la gran labor que hacen los bancos de alimentos, ¿no? O con la Asociación de Bancos de México, en este tema de los fraudes, que ha estado fuertísimo. Entonces, ahí también están estos otros temas que no son los propios del Consejo, pero que son importantísimos para el país y que nos involucramos. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres una mujer con mucha luz. Yo siempre he dicho que hay gente de alma negra y alma blanca, sin hablar de maldad o bondad,
pero hay gente que tiene una luz especial y para mí la tienes. Te agradezco mucho, me encanta que hables de positivismo, que hables de irnos para adelante, de hablar siempre de las cosas que están bien y no enfocarte en lo negativo, cambiar la conversación. Creo que es de los mensajes que me llevo o que nos dejas y claramente es algo de lo que yo empujo ahora con este podcast para los líderes 2050, que veamos la forma de cómo lograrlo. Y para mí la labor que hacen en el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, ¿no? Que es un logazo, es maravillosa y han apoyado a muchas personas en el país y aunque parecen cosas muy sencillas, pues claramente que llegan y tienen un impacto y eso lo agradezco y te felicito porque yo sé, digo, aunque tú no lo digas, seas muy humilde, que tienes mucho que ver en todas las campañas que han salido. Y bueno, te agradezco mucho por compartirnos, por abrirnos esos momentos de tu vida tan difíciles que yo siempre he dicho que a todos nos van a pasar. No necesariamente lo mismo, pero momentos muy duros, muy crudos. Y sí es importante que veamos no solo la oportunidad, sino también que estamos vivos y que el momento que tengamos lo podamos aprovechar al máximo y podamos impactar, porque con eso empezaste. ¿A cuántas personas impacté en mi carrera o en mi vida y que realmente lo hagas de corazón? Te agradezco mucho, Roxana. Muchísimas gracias. Al contrario, Ricardo, ha sido un gusto, un honor estar aquí. De verdad me encanta ya muchos años, como bien dices, y me encanta lo que estás haciendo. Te felicito. Está padrísimo este cambio que he visto a lo largo de los años y lo que estás logrando y yo en lo que personalmente, ya sabes, lo que necesites y desde el Gracias. consejo también, por supuesto, ¿no? Todo lo que podamos contribuir, de verdad, te agradezco esta Ah, bueno, invitación. Ha sido Líderes muy 2050, divertido. una campaña. Sí, 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 no, ha sido divertidísimo estar aquí. Qué bueno. Muy, muy rico, muy gratificante. Y claro, hagamos algo con Líderes 2050, estoy segura que podemos hacerlo, ligarlo a labor empresarial, a todo este Estaría tema de buenísimo. liderazgo. Buenísimo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Líderes 2050, por acompañarnos, por escuchar aquí a Roxana, a un servidor. Ya saben que la descripción está en Spotify y en YouTube, de donde pueden mandarnos sus comentarios constructivos, positivos, de lo que sea. Yo me aseguro de mandárselos a Roxana. Estamos en contacto. Los espero en el próximo capítulo. Muchísimas gracias de corazón. Les mando un enorme abrazo.